Recuerden de que, recuerden de que la anatomía es importantísima, no solamente porque no va a ser nefrólogo esto, sino el hecho de que seamos médicos, ¿no? Y esta es la función neta de lo que significa el riñón. Actualmente ya, como se dice, ya hay otros tipos de conocimiento acerca de lo que es la función renal, ¿no? Hay funciones de depuración, regulación y también funciones hormonales. Inclusive hasta el catabolismo de la insulina, que aparece mucho en en lo que es en enfermedades de insuficiencia renal. Esto es lo que últimamente se conoce acerca de la eritropoyetina, ¿no? Donde se forma, exclusivamente en células NOR. Pero ¿cuál es la importancia de lo que es los problemas renales? Siempre son las pruebas. Y ahorita como hemos empezado a hacer el análisis de orina o urianálisis, es importantísimo porque esto de ahí nos va a traer el diagnóstico muchas veces. Y vemos nosotros ahí, vemos por ejemplo lo que ya en este día, los alumnos que han hecho ya la tarea, ¿no? Después del laboratorio, y hemos visto que en estas almohadillas, ¿no? Podemos hacer la parte bioquímica, ¿no? Y la otra es el aspecto y el color de las orinas, que también nos está indicando las patologías que puede haber en el paciente. Y acá siempre dependiendo de la edad, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Es diferente encontrar una orina en un anciano lo digo, no, mayores de 60 años, en una mujer menopáusica, una gestante, una mujer no gestante, un niño o un neonato. Es muy diferente. Y esto es lo que definitivamente hay que manejarlo bien, ¿no? Porque al final ustedes son los que le van a referir estos exámenes y no es solamente decir tiene una infección o no tiene nada, ¿no? Sino revisar las cosas. Y esto siempre les digo a los alumnos, revisen los resultados, pero con lo que significa el, eh, la edad, ¿no? La edad y la situación de la persona en sí, ¿no? Y vemos nosotros ahí un sinnúmero de elementos que nos va a ayudar también en la práctica, lo van a tener esto. Una prueba realmente conocida es la creatinina, ¿no? Y esto es, hasta ahora sigue siendo. ¿Por qué? Porque en la actualidad inclusive hay pruebas que se han agregado, pero se conoce que la creatinina sigue siendo el marcador, por lo menos ideal hasta ahora. Por no solamente frecuencia, sino también por la facilidad de hacerlo. Y esto también no es solamente exclusivo, ¿no? De lo que es el riñón, sino también de otros órganos, pero es importante conocerlo. Y una de las cosas que definitivamente es importante también es por qué a veces en las gestantes la creatinina disminuye, ya sabemos que disminuye, y también por la reducción de masas musculares, sobre todo en los ancianos y en los niños, ¿no? Que inclusive ya se utiliza otro tipo de prueba, ¿no? Que es mejor que la prueba creatinina. Pero esto sirve siempre para el nefrólogo un manejo, ¿no? Y un control también de sus pacientes. Y ahí vemos nosotros algunas circunstancias, ¿no? Cuando va a haber un aumento por sobreproducción, los bloqueos, y generalmente están comprometidos en casi todas las situaciones. Estos son los medicamentos, ¿no? Y esto tiene que saber y conocer cada médico, ¿no? Porque esto va a significar, pues, que los niveles de creatinina pueden resultar bastante paradójicos, ¿no? Y las razones son, por lo menos, las más conocidas, ¿no? Y siempre las cefalosporinas están a la cabeza de muchas alteraciones en el análisis de la bioquímica, en este caso la bioquímica, en lo que significa la bioquímica urinaria. Una de las cosas que también siempre hay una dificultad de interferencias con ácido ascórbico, ¿no? A veces la gente, por el consumo de cierto tipo de elementos, ¿no? Cítricos, a veces sucede esto. ¿Y qué ha pasado, no? Que esto también se dosa, ¿no? Lo vemos, el color, todo eso,
Hay algunas cintas que ya se manejan también el ácido ascórbico. ¿Por qué? Porque esto va a interferir acerca de la medición de la creatinina, ¿no? Que no va a ser real. Entonces el médico también sabe que cuando hay esta presencia del ácido ascórbico hay esta dificultad. En caso de la urea, que también es conocido, los valores de 20 a 40, y lo que se está utilizando ahora con mayor frecuencia es el boom. Los valores referenciales también de 10 al 20. Y una característica es que cuando se encuentren valores superiores a 100, estamos hablando ya de un daño grave. Y esto quizás, esto las cosas que tienen que conocer ustedes para tener la referencia, ¿no? Cuando se utilice boom. El valor de referencia también del ratio boom-creatinina es entre 10 a 20. Y esto también tiene que ver que hay factores prerrenales también que van a alterar igual. O sea, se dan cuenta, no es nada, dice, así se va a hacer o esta es la cantidad que vamos a obtener. No es tanto así. Hay que ver que no hay alguna patología, ¿no? En este caso, volumétrica, cardíaca, eh, glucocorticoides, también medicamentos, ¿no? La disminución también igual, si hay alguna, y esto ya podemos nosotros referirlo, ¿no? Una hepatopatía siempre va a significar también que no disminuye la síntesis de la urea, ¿no? Y el amoníaco sube. Y también en esta relación la creatinina puede aumentar, ¿no? Y una de las consecuencias también la cimeticina, ¿no? Que es uno de los medicamentos utilizados con mayor frecuencia, a nivel ya casi de nuestra edad. Igualmente, dimetropina y aspirina. Entonces, esto necesariamente tiene que ser conocido por pues, la parte clínica para evitar que a veces se sorprenda un tipo de resultado, ¿no? Que pueda significar a veces hasta una entre comillas, patología. Aumento del área, en este caso de la urea o boom, por todo esto. Y el catabolismo que definitivamente existe, se sabe que en primer lugar está la diabetes y si hay presentación de infección o tirotoxicosis. Entonces, va a aumentar la urea en estas patologías frecuentemente. Hay muchas más. El uso de esteroides, igual que aquí hemos mencionado, la hemorragia del tubo digestivo, una hiperalimentación, porque eso tiene que ver con situaciones proteicas, un cuadro de deshidratación, ¿no? Concentración, definitivamente hay un aumento. Y la parte contraria, ¿no? Que definitivamente lo hemos mencionado también ya, problema hepático, el embarazo, de nutrición y una sobrecarga de volumen. Ya, estas cosas previas hay que conocer. Inclusive hasta en caso de nosotros encontramos a veces resultados de creatinina y urea no son muy compatibles, vamos a la historia, vamos al paciente y entonces uno ya tiene el conocimiento de que hay algo, ¿no? Dentro de eso. Hay pacientes que están, entonces se le hace la condición también y se le conversa, en este caso al especialista, ¿no? Que va a haber estas dificultades con respecto al dosaje de estas sustancias, tanto creatinina como la urea. Y acá vemos nosotros la clasificación del ratio, que ya lo ven con tranquilidad, tanto lo que es renal, normal, y inmediatamente parenquimal o renal, ¿no? Otra de las que sí se está utilizando, y la cistatina C, pero aún así se menciona de que tampoco es una, por más que ahora se utilice con mayor frecuencia, no es como si dijera, pues no, con esto vamos a hallar el resultado, ¿no? Pero hay que hacer, ¿no? Y es una variable también que nosotros tenemos que utilizar. Los valores en la orina es la cantidad, miligramos por litro, y en suero es 0,8 a 1, etcétera, 0,9 miligramos por litro, no decilitros, sino por litro. Todas las células las producen, sí. Hay una función renal normal también. La citotina C mantiene los niveles en sangre y niveles altos en problemas renales. Se conoce. Se dice que esto, de todas las cosas importantes, es el marcador endógeno de la tasa de filtración pulmonar. ¿Mejor que la otra? Sí. ¿Único que hay que utilizar? No. Porque si ustedes ven acá, vamos a encontrar también en algunas condiciones, ¿no? No solamente
nefropatía, sino también problemas de cardíaco. Entonces uno tiene que valorar también si esto corresponde, ¿no? Pero ya está como un marcador endógeno de la tasa de filtración. Otra de las que se está utilizando, y esto necesariamente, y le he marcado ahí, la beta 2 microglobulina, valora la función renal. Eso nos interesa, el resto lo leen con tranquilidad. Las alteraciones va a ser definitivamente una disfunción tubular. La producción es alta en orina, una diferencia en las tubulopatías proximales. Pero acá, ¿por qué utilizo? Para valorar la función tubular en este caso. Entonces, si hay una alteración de las cifras y cantidades que tenemos ahí, nosotros estamos hablando de una disfunción de este elemento, ¿no? ¿Qué definiría tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, uno dice, hay problema en la función tubular, hay un compromiso, ¿no? A nivel celular, también a nivel de hecho. La otra que se está utilizando también es interleuquina 18, proinflamatoria, principalmente se encuentra en neutrófilos activados, mononucleares, macrófagos y células del túbulo proximal, valores de referencia, y definitivamente este es un mediador, ¿no es cierto?, isquémico, que aparece a las 6 a 24 años en radio local. Va a aparecer estos niveles altos de esta interleuquina porque es inflamatoria a las 26 a 24 horas del daño renal. Lógicamente hay que mirar al paciente, ¿no? La parte clínica, porque esta es una interleuquina 18 que puede presentarse en otros momentos también, pero ayuda con respecto a las otras pruebas. La otra elemento también es la proteína beta trace o traza, o también llamada prostaglandina D2. ¿Qué es lo que definitivamente nos interesa conocer? Es una indicación, un indicador útil de alteración precoz en la filtración glomerular. Cuando hay una alteración en la filtración, en este caso, agregándose la creatinina, podemos nosotros utilizar también esto porque inmediatamente que hay alguna alteración en la filtración, ¿no es cierto? O sea, algún problema ahí, va a comenzar a aumentar. Entonces, también esto agregado a los otros, está algún cuestionamiento también con esta, ¿no? Esta sustancia, esta prostaglandina, pero no se puede usar solamente un solo tipo, ¿no? Cuando va a hacer uno la valoración de un paciente. Se utiliza para otros niveles también, elementos, ¿no? Como este, está un dibujo interesante, pero más se utiliza esto, esta proteína trace, más se utiliza a nivel neurológico, pero se puede usar también a nivel de lo que significa el problema de filtración tubular. Otras pruebas también importantes, y eso a veces se valora, ¿no? La situación de los pacientes con insuficiencia renal, es el fósforo. Y el riñón es el que controla el nivel de fósforo. Pero si hay alteraciones en el riñón, va a ser, ¿no es cierto?, el fósforo va a presentarse también de manera alterada. Aumenta en la enfermedad renal severa y hay disfunción también con respecto al calcio, ¿no? Esto es importantísimo también conocerlo. Y niveles muy altos, junto con el calcio, se depositan en músculos y corazón. También otra particularidad del daño. El calcio, definitivamente, los elementos alterados también, su alteración, se va a observar siempre al inicio de la enfermedad renal crónica. En esta, el riñón definitivamente controla el fósforo. Los niveles altos van a eh, preocupar por los depósitos que va a tener en ciertos músculos y órganos, ¿no? Va a haber la disfunción también, va a estar referido también al aumento, ¿no?, de la enfermedad severa y al calcio al inicio, ¿no?, de la enfermedad renal crónica, también en la alteración de los subniveles. Y definitivamente hay alteración del calcio, hormona paratiroidea, el fósforo, vitamina D, que todo tiene que ver con la situación ósea.
Los electrolitos también es igual. Si también acá hay elementos, eh, el sodio, el potasio, etcétera, el cloro, si hay algún elemento realmente está alterado, estamos viendo que también el riñón tiene un problema de tipo tubular. Entonces, aquí hay un desequilibrio, pues, de los que son los electrolitos y también va a haber desequilibrio en el equilibrio ácido-base, porque estos elementos hidrogeniones, etcétera, son importantísimos, ¿no? Para poder regular, ¿no? El equilibrio orgánico. Otro elemento también importante de esto son las proteínas. Y mencionamos nosotros siempre, ¿no? La proteína siempre es la enfermedad, siempre es la enfermedad renal, ¿no es cierto? Se presenta. Así sea en poca cantidad, nosotros tenemos que sospechar, salvo que la paciente sea una gestante, ¿cierto? Ya pensamos siempre que hay una preeclampsia, la sospecha en gestante. El peso y la presión arterial lo ayuda a confirmarlo. Puede ser también por un compromiso netamente infeccioso, inflamatorio también, y hay proteínas transforfal también que van a significar también el manejo de estas proteínas, ¿no? Pero la proteinuria, que también tiene que implicar eso, va a ayudar mucho si nosotros, una proteinuria con la cinta de orina, le tenemos que hacer necesariamente una proteinuria de 24 horas. ¿Por qué razón? La forma como vamos a diagnosticar los síndromes, tanto nefrótico como nefrítico, es con una orina de 24 horas. Entonces, sí tenemos que nosotros descartar de todas maneras el paciente que supuestamente es renal, las proteínas que sean son de tipo renal, y estamos sospechando una enfermedad realmente renal, tenemos que utilizar esto, ¿cierto? Proteínas de 24 horas. Cuando los valores no son tan altos, siempre se está pensando en la enfermedad tubulointersticial. La otra, así de manera sencilla, porque de verdad estas técnicas son bien engorrosas, el test de concentración y dilución para la función tubular. Y vemos nosotros cuando es concentración, o sea, se limita el agua, ¿no es cierto? Qué se debe observar? Porque acá va a ver la densidad. Para esta concentración nos interesa la densidad. Dice, normalmente debe hallarse en 1025 o más, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero si permanece, o sea, permanece, digo, que no solamente una muestra, sino porque estamos hablando tres muestras, permanece menor de esta cantidad, 1025, estamos hablando de una disfunción de tipo tubular. Esto es lo importante. Concentración que valora la densidad. Ahora, la molaridad y el sodio urinario, también para poder manejarlo igualito, ¿no? Esto de acá, que son los valores en 24 horas al día, es el biomarcador más adecuado para determinar la ingesta de líquidos de forma adecuada, en suma neta de las ganancias que, cuando hace pérdidas y respuesta reguladora, o sea, qué ingresa, qué sale, ¿no es cierto? ¿Qué ingresa? El nivel, eso es importante tenerlo presente también. El sodio, igual tiene ahí tiene unas cantidades que son 20 en la muestra de orina, una, sea aleatoria, como si podemos utilizar una muestra, ¿no? Una muestra simple, como una orina simple, este es el valor. Pero cuando es a las 24 horas, tiene un valor de 40 a 220, el sodio. Entonces también tenemos que verlo, ¿no? Los valores altos del sodio, eh, pacientes que ya están con antidiuréticos, ¿no? O diuréticos, podemos decir, ¿no? Bueno, y esto también está indicando que puede haber un problema suprarrenal. Y también estos valores altos no solamente es por problema orgánico, por uso de medicamentos, sino también porque hay un alto contenido, y he visto gente que en la sala parece que fuera azúcar, ¿no? También esto se sabe, ¿no? Hay componentes
el cloruro de sodio ahí, definitivamente. Y una nefropatía por pérdida de sal también, porque ya no puede absorber, ¿no es cierto? Entonces el riñón no está capaz, entonces hay aumento en los valores. Y los valores bajos tienen que ver con problemas hiperaldosteronismo, también la deshidratación, y eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? También porque hay pérdida de agua, diarrea y vómitos, en insuficiencia cardíaca, en la enfermedad, en este caso renal crónica, y en la cirrosis. Entonces, el sodio no solamente es renal, ¿no? Sino también otro tiene otro componente, pero a nosotros nos interesa lo renal. Entonces, los valores, ¿no es cierto? Aleatorios, que no va a significar también esto, y descartando, vamos a ver que en este caso, en la insuficiencia renal crónica, va a haber alteración del sodio. Otra sustancia que también se está utilizando es la coporina. Y eso tiene que ver que con los canales, ¿no?, de agua en la membrana. Y esta es una función renal esencial en la capacidad de concentración. Ya tiene que ver también esto al componente para ver la densidad. La densidad también se valora en esa concentración. El potasio, ese es un marcador de insuficiencia renal. Y hay una disminución en la filtración y secreción a nivel del túbulo distal. Hay aumento de potasio plasmático. Y si esto sucede, es grave. Los valores de referencia en orina es 20 equivalentes de una muestra simple y de 20 a 15, de, 20, de 15 a 25, aquí hay un error, en orina de 24 horas. O sea, estos elementos ya se utilizan importantísimos porque tienen que valorar también a nivel, no solamente de filtración, sino a nivel tubular. Antes fue la concentración, ahorita es la dilución. Y hay una ingesta de agua, hay que diluir esto, y también se mide la densidad. En la concentración es la densidad, 1025. Aquí en la dilución también la densidad. La densidad debe bordear menos de 1005, porque hay más agua, pues, entonces hay menos concentración. Pero si esto no es así, estamos hablando de una disfunción. Esta es la densidad que debe bordear los 1005. Niveles que podemos encontrar mayores es que no hay una buena concentración y problemas de agua, etcétera. Y ahí vemos el HAT, hay una secreción inadecuada, un problema crónico y en la cirrosis, sobre todo en esos niveles, pero en ambas, ¿no? La densidad es importante. Por eso digo, la densidad a veces no la tomen como si fuera un punto, ¿no?, uno más, ¿no? Sino valora mucho la concentración. Cuando no tengamos otras pruebas para hacer el tubular, problemas tubulares, no tengamos en otro sitio, la densidad va a valorar eso. Y nunca tomen una vez, tomen dos veces. Al paciente se le toma dos veces y permanece, ¿no? Sin necesidad, porque estas pruebas no se hacen rutinariamente, son muy engorrosas. Yo le he puesto ahí una cosa muy pequeña, ¿no? Pero son muy engorrosas estas pruebas. Hay condiciones, hay formas, hay qué tipo de cantidad, etcétera. No, no es una cosa tan simple. Por eso la densidad sí nos va a ayudar. Si contenemos una densidad que es persistente, por ejemplo, ¿no?, 1005 o 1010, hay un problema de ahí de concentración. Y muchas veces estos problemas están hablando de una enfermedad grave del riñón. A veces esta persistencia esto está hablando de una necrosis tubular, necrosis renal, tubular renal. Entonces, la densidad no es, como decir, poca cosa, sino nos ayuda a valorar indirectamente, pero es muy, diría que bastante preciso, la concentración, y eso es nivel tubular. Normalmente mostrar lo que en esta guía mexicana, la sociología, hace, ¿no?, con esto. Estas son las fórmulas, no vamos a comentarlo porque es muy engorroso y ahorita
Todo esto lo hacemos ya en la máquina, no necesitamos hacer cálculos ni nada, pero la que está utilizando mucho es el MES de relevo. O sea, ¿por qué? Porque hay una variación del sexo, etcétera, el peso, la raza, creo que es importante. Y antes, ¿por qué? Porque antes teníamos nosotros la prueba solamente de concentración con la creatinina urinaria y en este caso, ¿no? En el plasma, ¿no? Entonces, esto hemos encontrado nosotros y eso es años, ¿no? Por eso un cuestionamiento era, ¿no? Bueno, el paciente está grave renal y tiene una depuración normal, una creatinina normal, ¿no? Y el paciente está mal. Entonces, ayuda, no le digo que no, ¿no? Una forma de no tener los otros es por lo menos valorar, pero ya esto está pasando, como si se le olvida en los laboratorios. Más se está utilizando los valores del MDR. La inulina, no hablando de la parte clínica, es buen marcador de la función renal. Punto. Eso es lo que tenemos que nosotros fijar y los valores de referencia están ahí, como si fuera una creatinina, ¿no? Por minuto. ¿Qué hay con los síndromes renales? En la tarde hemos visto algunas condiciones, ¿no? Pero acá, por ejemplo, son la presencia de hematíes en el sedimento. Y frecuentemente en la hematuria lo vamos a ver en problemas de litiasis. Y acá viene un asunto bien interesante, ¿no? En la tarde, sus compañeros han valorado una hematuria en cinta y se puede encontrar cantidad de hematíes, pero si no encontramos, es hemoglobinuria o puede ser mioglobinuria. Y eso definitivamente hay que mirarlo, ¿no? Por eso el sedimento ayuda mucho a determinar. Y además, el depósito de concentración baja y un plasma generalmente puede estar rosado, ¿no? Un plasma así. Ese es hemoglobinuria. También es algo que debemos tenerlo presente, ¿no? Hay hematuria macroscópica, definitivamente. Tenemos que hacer un sinnúmero de pruebas especiales que no necesariamente laboratorio. Y la microscópica, más o menos son 4 hematíes por campo de sedimento. Y esto es una cosa que el laboratorio a veces lo menciona de manera diferente. Yo he visto laboratorios que tienen más de 5 y está como normal, ¿no? O sea, es un criterio muy, muy propio de cada laboratorio. Para determinar una hematuria, en este caso en niños, se debe tener 2 muestras. Y yo diría que no solamente en niños, ¿no? También en adultos debería hacerse 2 muestras para observar realmente si hay una hematuria franca. Hay dos componentes. Hay hematíes que son normórficos, que se ven normales, y otros dimórficos. Y decíamos nosotros que es, y eso lo vemos en sedimento, ¿no? Nosotros que tenemos un poco más de experiencia que ustedes. Cuando son normales, estamos hablando que es posterior al glomérulo. Pero cuando son dismórficos, como ustedes saben de que la hematía no es una célula que pase normalmente, entonces el glomérulo lo altera el paso. Entonces vemos nosotros variedad de hematíes dismórficos, que por la experiencia pues podemos nosotros sacar conclusiones. Entonces, si vemos hematíes dismórfico, es hematuria glomerular. Si es normórficos o son normales, no es glomerular, tubular en adelante. Y acá menciono otra vez, ¿no? Cuando centrifuga la orina, sedimento rojo, hematuria. Sedimento sobrenadante rojo, mioglobina o hemoglobina o mioglobina. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto ayuda mucho para saber esto, ¿no? Porque y hay parte también. Recuerdo un joven de tantos pacientes que asustado venía porque estaba botando, como decir, orinando sangre, ¿no? Vimos pues si era definitivamente esta particularidad. Y la pregunta fue ese, ¿qué estás haciendo en esto? Ah, no, es que he jugado y bueno, ¿no? Pateado de lo lindo, ¿no? Entonces, ahí está, pues. Entonces, no es una hematuria renal, pero sí se elimina por tiros de riñón. Y vamos a ir la hematuria.
Y acá ustedes ya para que lo vean porque hay variantes, ¿no? Con los alimentos. En un caso clínico, como antes hemos estado comentando, cuando hay una hematuria, la edad es importante, la condición del paciente es importante. No es solamente una hematuria y punto, ¿no? Si fuera una hematuria de un paciente mayor de 60 años, yo le hago un PSA. ¿Por qué? Porque estoy pensando que esta hematuria es prostática. ¿Ok? Ya. Si esta es una hematuria en una gestante, entre comillas, todavía no sé si es gestante o no, le hago su HCG. Es gestante. Valoro, orina, puede ser un aborto. ¿Ok? O puede ser menstruación, que también se da, porque a veces, no es por no decir, comentar mal, ¿no? Pero se da. Y como tenemos mucha amistad, a veces los ginecólogos me dicen, yo le digo, oye, mandar, pero ¿por qué los has mandado a esta paciente que está no, no está con la regla? Y es pura sangre, pues, ¿no? Entonces, no es que si hay algún leucocito para tratarla. Pues lógico, cuando hay eso hay irritación también, pues, ¿no? Entonces, también es importante descartar eso. Si son niños pequeños, puede decir, estamos pensando que sea un problema ya de malformaciones o cuestión de genética. Entonces, se dan cuenta, o sea, tenemos que valorar por eso, en estos casos, una o dos muestras. No podemos decir que con una sola muestra se hizo el diagnóstico. Y si hay alguna otras particularidades, tenemos que hacer otras pruebas, pues, ¿no? Que también puede ser por problemas ya de tipo renal, se puede decir, ¿no? Y si podemos sacar el dibujito, hay muchas consideraciones. Y definitivamente la litiasis es una de las frecuentes que se observa en el hospital, ¿no? Y hay una hematuria. Generalmente no es tan franca, pero sí hay una hematuria. Otra de las particularidades también que me llamó la atención fue que una hematuria también persistente, generalmente en niños, la nefropatía por inmunodeficiencia. Pero, ¿cuál es la situación que a veces en la clínica se observa, ¿no? Si observamos pues, que si hay problemas, ¿no? Hay nefropatías, pacientes con hipoacusia o hay doña ocular. Entonces ya sabemos que este problema renal implica pues una nefropatía por inmunoglobulina A. Y es una micrometuria persistente, ¿no? Pero con las condiciones de acá ya el pediatra sabe a qué atenerse. ¿Qué hay con la proteinuria? Los valores en 24 horas es 150 miligramos. Algunos dicen que es un poquito más, pero ahí lo dejamos. Proteinuria ya franca, que se lo vemos en cinta, es mayor de 150. Albuminuria, definitivamente también mayor de 30 miligramos por 24 horas, que también se observa en la cinta, es una mezcla que tiene que ver albúmina, proteína sérica, glucoproteínas y también la proteína transfosfada. Todo eso engloba, debe ser más o menos mayor de 30 miligramos en 24 horas. Ahora, en una proteinuria glomerular, lo que más vamos a encontrar nosotros es la albúmina. Hay una predominancia de la albúmina. En una proteinuria tubular, esto no se puede dosar. Nosotros no usamos proteína. Proteína puede ser de bajo, ¿no? Puede ser en poca cantidad, pero de bajo peso molecular no se puede detectar en la cinta. Microalbuminuria, lisosima, cadena ligera de Bencellón. Esto se hace a través de la proteinuria tipo tubular por electroforesis. Y vemos nosotros acá riesgo nefrótico, etcétera, ¿no? Y que eso ya es conocido por ustedes más que por mí. ¿Cuál es la importancia de todo eso? Y esto se observa, ¿no? Tenemos una proteinuria en una orina simple. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya les he dicho, una proteinuria de 24 horas. ¿Ok? Proteinuria de 24 horas. Si es un paciente renal diabético, lo que estila el nefrólogo es pedirle microalbuminuria, que es otra proteína.
baja cantidad. ¿Qué tiene que ver bien con molinuria? Definitivamente es un signo precoz del daño glomerular. Precoz. Los valores mayores de 30 miligramos, como acá hemos visto, ¿no es cierto?, la molinuria en total, pero acá mayor de 30 miligramos en 24 horas. ¿Qué se considera esta cantidad? Es un factor de riesgo de insuficiencia renal terminal y también está diciendo cuánto tiempo de sobrevida puede tener. Nosotros hemos encontrado pacientes no de 30, hemos encontrado hasta de 1000 miligramos. O sea, el riñón está, como decir, perforado, pues, ¿no? Entonces también es un riesgo. Y actualmente los nefrólogos solicitan siempre esto, la microalbuminuria, para el control del paciente que ya tiene, es diabético, ya tiene, presenta un daño definitivamente glomerular, renal, etcétera. Entonces, con esto lo valora. Entonces, tenemos dos, proteinuria en la cinta, proteinuria 24 horas para hacer en los síndromes y para valoración, ¿no es cierto?, de esta viabilidad de la vida y riesgo, la microalbuminuria. Acá vemos nosotros algún varón, etcétera, edema, miembros inferiores, orina con mucha espuma, hipertenso, toma AINES. El AINES también, el AINES, acá me faltó la A, también se conoce que es un gran un problema renales, ¿no? Es una de las cosas que también ahora se conoce con más frecuencia, ¿no? Es un paciente que aparentemente 108, una orina aspecto turbio, proteinuria, sedimento de células abundantes, leucocitos de 5 a 10, glóbulos rojos también, y también cilindros hialinos, o sea, hay una pérdida definitivamente. Las pruebas nunca descarten, y es una de las cosas que no es porque yo les diga, sino he visto en los clínicos realmente que son muy acuciosos, pruebas basales. ¿Qué significa? Hemograma, hemograma completo, glucosa, urea, creatinina. ¿Pero qué tiene que ver con pacientes? No, hazle así. ¿Por qué? Tienes que ver cuál es el basal de cada paciente. No solamente irse a la materia del órgano, ¿no? Que también ya uno va de frente, ¿no? Sino ver en qué condición se encuentra la totalidad orgánica y luego ándate ya al problema que tiene renal, cardíaco, pulmonar. Pues es una cosa que es importantísimo, ¿no? En estos años que uno ve. Y luego lo he mencionado cada oportunidad de 24 horas. Confirmar. Microalbuminuria. Si esta proteinuria también es por pérdida, ¿no es cierto?, a nivel tubular, la beta microglobulina, beta 2, el dosaje de AINES, porque esto provoca daño y pérdida también de las proteínas en este caso, ¿no? Nunca olvidarse de que la parte de imagenología es importantísima, ¿no? Es importantísima. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que clínicamente la aparición de cantidad significativa no significa pues una cantidad mínima, sino una significativa significa por lo menos una o dos cruces de proteinuria en esa cinta, es el primer síntoma de enfermedad renal. Y hay que hacerle toda la valoración. Y si en caso no se dosan las proteínas acá, hay que hacerle electroforesis a la orina, porque hay proteínas de bajo peso molecular que no se dosan con la cinta, y sobre todo en la enfermedad, ¿no es cierto? En este caso, la proteinuria de Vence-Llón. El síndrome nefrótico definitivamente es eh, propio, ¿no? He visto estos casos también ahí en el hospital, eh, porque tenemos siempre una bastante comunicación con nefrología, con esto. Entonces también uno aprende de eso, ¿no? Una proteinuria, en niños también hay una proteinuria mayor de 50, hipoalbuminemia, ¿no? Acá dice albuminemia. Y la pregunta era, examen anterior, ¿no? ¿Qué prueba le puedo realizar a este paciente que tiene hipoalbuminemia? No, en este caso hipoalbuminemia. ¿No? Esta no. Hemos visto nosotros, a ver dónde está. Eh, proteinuria, ¿no? ¿Qué debo dosarle? Proteínas totales y albúmina, ¿no es cierto? Porque tenemos que ver si realmente el problema de síntesis no solamente orina. Y ahí encontramos nosotros hipoalbuminemia. Este es en sangre.
También en este paciente hay hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, en el caso de lípidos totales, etcétera, y pedir el perfil lipídico sería en general, puede solicitarlo en estos pacientes. Entonces, estamos haciendo criterios. A veces piensan, ¿no? Una cosa, no, el clínico no toma una sola cosa para dar un diagnóstico, son criterios. Hay presencia de edema, hay algunas consideraciones también igual, ¿no es cierto? Con respecto también a infecciones y al complemento. Pruebas basales siempre, perfil de coagulación, porque si hay hipoalbuminemia tenemos que ver también que puede haber, ¿no? O sea, las proteínas, y hay proteínas de síntesis ahí en el hígado. Depuración de creatinina, y también descartar que no haya, esta causa puede ser también autoinmune, y esto también tiene que ver con algunas enfermedades que también pueden desencadenar estas patologías, que no solamente el síndrome nefrítico, proteína C reactiva, ver si realmente hay productos tóxicos, hay alteraciones genéticas y a veces se llega hasta la biopsia, ¿no? Y en estos casos, lo que vemos en síndrome nefróticos también, en la orina vemos proteinuria, definitivamente, cilindros, definitivamente, hematurias, podemos encontrar cuerpos de grasas ovales, células tubulares, y eso en la tarde hemos visto células renales, que son, no, unas son intermedias, unas tubulares, hemos visto ahí, entonces ya hay un daño renal. Presencia de leucocitos y también lo que es la valoración del complemento que actualmente también se utiliza, ¿no? Para todo lo que es daño renal. En el síndrome nefrítico, no solamente una sola vez pensamos por la frecuencia que se tocó beta, ¿no? Streptococo beta bueno, es prácticamente todos los germen viral, parasitario, micótico, son los que provocan el síndrome nefrítico. Y aparte también otro tipo de, ¿no? de elementos también que puede ser hasta autoinmune, ¿no? Que también se conoce en ese sentido. Acá hay edema, hematuria. Como hay bastante hematuria franca, puede haber cilindros eritrocitarios, presencia de oliguria, hipertensión arterial, filtraciones agudas, y generalmente se considera una nefritis post-infecciosa, ¿no? En este caso, estreptococo. ¿Sí? Son nefritis post-estreptocócica. Generalmente son niños, después de un problema faríngeo o hospitalar. El 50% es asintomático, hay edema, sinfobea, hipertensión arterial, proteinuria, hematuria, oliguria, azoemia y también hipocomplemento. Y es importantísimo saber de que ya el baja de complemento 3 y 4 generalmente se baja, ¿por qué? A nivel de dosaje, porque se ha depositado en la membrana glomerular. Está haciendo entonces un daño. En este caso, en este caso, ¿cuál es la prueba por excelencia? Pues estamos hablando de post-estreptocócica, el ASO, antiestreptolicina. Esta prueba es exclusivamente para el estreptococo beta, no para el resto. Pero como la frecuencia que se da es a través del estreptococo beta, entonces el ASO es diagnóstico. Pero tenemos que hacer todas las variedades de cosas, ¿no? Porque hasta anatidenia, porque el lupus también está considerado. Pero el ASO es única y exclusivamente para el estreptococo. Ahí vemos nosotros primaria, etcétera, y vemos los componentes que se dan cuenta, hay un descenso del complemento que ya se deposita a nivel de membrana glomerular. En el fracaso renal agudo, prerrenal o funcional, tenemos todas estas condiciones. Y acá siempre va a estar, uno de ellos es los AINES. Debe tener mucho cuidado, a veces cuando somos sensibilidad, por ejemplo, los que son alérgicos, ¿no? El uso de los AINES, ¿no? Que son antiinflamatorios por excelencia, ¿no? Que se utiliza muy frecuentemente. Hay una hipoperfusión renal,
No hay una lesión estructural, es frecuente, reversible, pero puede complicarse por isquemia, ¿no? Y provocar una necrosis tubular aguda. Y generalmente esto, ¿por qué? Por la volemia. El parenquimatoso hay alteración glomerular, tubular, vascular, intersticial, ya que tenemos necrosis tubular aguda, hemólisis por hemólisis, o sea, un problema hemolítico, inmune, presencia de mioglobinuria, etcétera. Problema puede desencadenarlo por medicamentos nefrotóxicos, conocidazos, ¿ya? Y definitivamente nunca se descarta las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. El aporte renal siempre es definitivamente obstructivo y tiene que ver en este caso, ¿no? Que también desencadena un fracaso renal agudo y nosotros como en emergencia y en la UCI nos enviaban el paciente que va a entrar a diálisis, ¿no? Y era un paciente que había tenido un problema de obstrucción, en este caso litiásico, que había perjudicado su riñón, pero a los días salió, porque es netamente obstructivo. Y vemos nosotros acá algunas consideraciones, ¿no es cierto? Para que ustedes lo tengan presente, el sodio, la filtración del sodio también, osmolaridad, densidad, en presencia de orina con cilindro, la urea, plasma y orina, el boom y la creatinina. El sodio, ustedes tienen acá las cantidades, la creatinina igual, la urea. Generalmente estos pacientes muchas veces son oligosintomáticos, ¿no? Cuando se hacen la prueba, se encuentra a veces la creatinina elevada. Y como es una situación que puede pasar, ¿no? Ser reversible, muchas veces pasa, como se desapercibida hasta que haya los exámenes que se le hace por control muchas veces al paciente. Pero la crónica es otra cosa, ¿no? Acá sí definitivamente hay un daño no solamente funcional, sino estructural. Y debe pasar los 3 meses de un proceso agudo, progresivo, y comienza a hacer deteriorarse toda la función, ¿no? El filtrado puede estar en menos de 60 mililitros por minuto, frecuencia de la lectura, y acá, en este caso, sí se da dos enfermedades con frecuencia, ¿no? Diabetes y la hipertensión. Entonces hay marcadores del daño renal, albuminuria, el sedimento, alteraciones electrolíticas, alteraciones tubulares, ¿no? Y acá las biopsias, imagenología, en este caso también igual, ¿no? La tasa de filtración, que también está baja, y se encuentra el déficit. Una de las cosas que hemos visto nosotros es que a estos pacientes, aparte de lo que le piden en la aguda, también se le pide, se le agrega pruebas también de coagulación, que es importante para ellos, le piden tébenos, ¿no? Porque es frecuente que estos pacientes tengan, como decir, pérdida de sangre por heces, ¿no? O sea, hay un daño ahí, podemos decir, en el tracto gastrointestinal, ¿no? Podemos decir así, y le piden eso. Entonces, la presencia de sangre también en heces, en el tébeno, que llamamos nosotros, es frecuente de darse en estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Hay hipercalemia, hay acidosis metabólica, entonces estamos hablando que hay que dosar el potasio, ¿no es cierto? Y acá gases arteriales, hay hipocalcemia, calcio, fósforo, ácido úrico, como está la vitamina B2 y fólico, porque hay una afectación. Y eso se sabe porque la vida media de los glóbulos rojos, o sea, la vida media disminuye, son más lábiles, se destruye, entonces hay una anemia, sangrado digestivo, y definitivamente ahí se valora por eso la parte de la coagulación. Se conoce, bueno, los estudios de que en estos casos, en insuficiencia renal con todas estas particularidades, acelera
la instalación de arteriosclerosis. Y también, y eso es cierto, ¿no? Por hepato renal y cardiorrenal, etcétera, el infarto del miocardio también es una de las condiciones de complicación. Y el ACV, o sea, porque hay una encefalopatía urémica. No solamente para que vean, está ahí, ustedes ya son los clínicos que van a verlo con tranquilidad. No solamente mencionarles las tubulopatías primarias, hereditarias. Generalmente cuando hay alteración de esto es hereditario, la mayoría son gente joven. El mieloma, el Sjögren, metales pesados también dañan la parte tubular. Hay una clínica variable, no es la misma. Hay oliguria, el paciente se considera deshidratado porque no hay, pues, no hay el nivel de reabsorción y el uso también de considerar la tubulopatía son el uso de los nefrotóxicos. Una de ellas es la diabetes insípida, ¿no? Definitivamente puede ser genético adquirida. Y acá, una de las cosas que hace el diagnóstico, no solamente el volumen, ver todas esas manifestaciones, sino la utilización de la concentración, hemos visto, y la demopresina, ¿no es cierto? Entonces, esto porque es similar a la JAK, debe disminuir la diuresis, ¿no? Y porque hay reabsorción tubular. Entonces, también es una forma de decir, no funciona, pues es una diabetes insípida. Y por último, es la infección urinaria. Y ahí solamente considerar, porque ya no vamos a hablar acerca de Escherichia coli, ¿no? Acá, ¿por qué hay una infección urinaria? Porque hay dos consideraciones, la virulencia bacteriana y la defensa del hospedador. Y vemos nosotros, niños, en adultos, ancianos y pacientes de UCI, frecuente. La colonización, sí hay. Nosotros tenemos dos casos, tuvimos dos casos ahí que le hacíamos control y siempre presentaban Escherichia coli. Y el nefrólogo, no nosotros, decía, ya está colonizado. Mientras no tenga mayor problema hay que valorar el riñón. Hay complicada, definitivamente. Realmente son recurrentes y pueden, no complicadas, digo, pueden aparecer en cualquiera. No provoca anomalía. La complicada, siempre va a haber una alteración anatofuncional. Generalmente son pacientes de UCI, gestantes o aquellos ya que tienen una enfermedad renal previa o inmunocomprometida. Hay infección recurrente, asociada al catéter, etcétera. Hay una cosa interesante, ¿no? La bacteria asintomática y sintomática. Nosotros hemos visto estos casos generalmente en dos tipos de pacientes. Vimos en una gestante, pero lo que hemos visto son en los ancianos, muy frecuentemente en los diabéticos. Y lo único que los llevan al hospital, así, yo recuerdo mucho de uno de ellos, me dice, señor, veo su orina, pues, ¿no? ¿Tiene molestias? No, me dice, no le duele, no. ¿Ha tenido fiebre? No. Wow. ¿Y por qué la han traído? Porque mi orina apesta. Vemos la orina y era pura bacteria, una bacteriuria asintomática. Y cuando son sintomáticas, por más que sean bajos los recuentos, porque a veces, aquí, por eso lo he puesto al costado, ya no, para nosotros no existe eso de mayores de 1000, no, no. Nosotros podemos encontrar un poquito menos de, efectivamente, se le hace cultivo y se le considera eso a nivel de eh, patología en este, nefrológica. Otra de las cosas es la infección ascendente, hematógeno, linfática, ¿no? Las bacterias siempre van a ser por ascenso en el nivel intestinal. El 50% de infección vesical también va a extenderse. Y tenemos que las condiciones nuevamente, ¿no? Y la edad del paciente. La infección hematógena, que también es algo que también lo hemos visto, es encontrar a veces un estafilococo arriba y también el estafilococo en la orina. Es un poco difícil, pero se da.
no es frecuente. También hay por vía hematógena. Y la extensión también directa, ¿no? De las bacterias. Ok, y acá solamente es un reposo, ¿no? De las cosas, ¿no? Porque sé que yo también ya me cansé. Eh, el equilibrio ácido-base es importantísimo, ¿no? Y tenemos nosotros las buffer. Algunos ponen otra indicación de buffer, pero estos dos son los más importantes. Pero también tenemos, ¿cómo se llama? Sistemas, ¿no? Sistemas que también ayudan, el mecanismo recompensatorio a nivel respiratorio y a nivel renal. Ahí que tiene que ver, pues, con el PCO2 y el bicarbonato, que son importantísimos tenerlo presente. Lo que se utiliza para ver el equilibrio ácido-base en los pacientes es la gasometría. Hay condiciones, si el paciente en reposo, que puede respirar el aire del medio ambiente, se toma el frío, sin suplemento de oxígeno en 20 minutos, con suplemento, ¿no es cierto? Se le agrega 0,21 de lo que significa eh, el oxígeno agregado. La contraindicación tiene que ver siempre con el sitio de punción. Las arterias pueden ser femoral, humeral, pedia, pero generalmente la radial es la que utiliza con mayor frecuencia. Los parámetros ya ustedes conocen, pH, PCO2, PO2, bicarbonato, instalación de oxígeno, y el rango está entre 95 y 100%. El pH de los valores críticos siempre están referidos menor de 7,35 y mayor de 7,45. Esos son los valores críticos en el pH. Definitivamente, pasando a menos de 7, estamos hablando que no son compatibles con la vida. Pero también eso es una consideración estadística. Nosotros hemos visto, en el caso, yo recuerdo mucho por anécdota, hemos visto vimos dos pacientes. Yo de verdad me quedé impresionado. Yo le dije, el paciente está muerto. No, sigue viviendo. Y tenía menos de 7. Es una cosa realmente así, ¿no? Como a veces me dice, la hemoglobina que está baja en 5, no, en 4, no, nosotros hemos visto con 2. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Sí hay criterios para decir que hay un riesgo, pero se encuentra actualmente situaciones, la verdad, que quedan fuera, ¿no? De este concepto bueno, clínico en las cosas. Sí, lo que deben conocer es que hay una acidemia y hay una alcalemia. Estamos hablando a nivel de sangre. No acidosis ni alcalosis, sino acidemia y alcalemia. Esto sí es importante que no se pierda. En el PO2, la operación el CO2, definitivamente tenemos dos, ¿no? Si tiene menos de 35, o sea que esto está de 35 a 45, ¿no es cierto? Milímetros de mercurio, si tenemos menos de 30, si mayor de 35, acidosis respiratoria. Yo creo que esa es una de las cosas que sí debemos tenerlo presente, ¿no? Ya después, lo que hemos visto es que ninguna tiene una acidosis así, bueno, los pacientes que llevaban a la emergencia, ¿no? Que haya visto que esto es acidosis neta o es alcalosis, muy raro. Mixtas, sí. Entonces vemos nosotros aquí, solamente por un recordar las cosas, ¿no? La gasometría también tiene con el oxígeno, la presión del oxígeno pulmonar entre 80 a 100, igualito. Hay una hipoxemia, bueno, términos que son importantes, que no olvidar. Hay factores que alteran la gasometría, la temperatura. Y vemos nosotros también hay exceso de base negativa, hay un déficit, indica también acidosis metabólica. Base positiva, exceso de base positiva señala alcalosis metabólica o una compensación. El bicarbonato también tiene esta cantidad, o sea, característica también menor o mayor, estamos hablando de acidosis o alcalosis. Punto. Y esto es lo que se valora nuevamente, ¿no? Cuando uno hace gasometría. La respuesta es adaptativa adecuada, hay un trastorno ácido básico mixto, generalmente, o trastornos respiratorios agudos o crónicos. Eso es lo que tiene que valorarse a nivel, no nuestro, sino a través de ustedes. Y hay una acidosis metabólica, definitivamente, ¿no es cierto?
Hay una alcalosis metabólica también. Y generalmente esta es la más estudiada porque tiene que ver con anion gap, ¿no? Que es conocido también igual. Yo le he puesto ahí para que ustedes vean con tranquilidad, ¿no es cierto? Si no, estaríamos hasta las 11 de la noche. La acidosis respiratoria también tiene que ver, hay acidosis respiratoria, acá los niveles de la presión de CO2, etcétera, causas, hipoventilación, y generalmente son situaciones que ya lo ven en la parte clínica, ¿no? Nosotros vemos solamente las cantidades, igual que la esclerosis respiratoria, hay una hiperventilación. El anion GAT creo que es la última, estemos viendo la diferencia de cationes, etcétera. Hay una acidosis metabólica asociada a un anion GAT normal, una pérdida de bicarbonato, trastorno de función tubular, adición del ácido clorhídrico a fluidos del organismo. Y la otra asociada a la elevación de anion GAP, la sobreproducción de ácido endógeno. ¿Qué más se da? Se da en pacientes con insuficiencia renal aguda y crónica. Es lo que más se hace. Acá hay algunas condiciones. Los productos endógenos, que generalmente es lo que se supone que hay, sobre todo, ¿no? Y vemos nosotros hasta productos tóxicos también, etcétera, vemos nosotros que son pacientes generalmente diabéticos. Y algunas consideraciones también para que tengan presente. Esta es la fórmula que actualmente se da. Esto creo que es eh, podemos decir nosotros, el algoritmo grande eh, por el especialista que maneja esto tremendamente, que es el anestesiólogo, y vemos nosotros acá acidosis, vemos acá cuando es el pH normal y cuando vemos acá cuando es alcalosis. Y vemos todos los pasos, ¿no? Y al final la calificación de cada uno de ellos, acidosis. Y me parece que este es un cuadro interesante que lo tengan presente ustedes, porque esto prácticamente valora todo lo que significa el equilibrio ácido-base. Y esto solamente para la época del examen, para que no se olviden, ¿no es cierto? Entonces, son situaciones, la verdad, que no he querido ser engorroso, solamente mencionarle algunos ítems ahí que son importantes tenerlo presente, porque a veces, de verdad, esta palabrita, hipoxia, hipercamia, etcétera, cosas se nos pasa muy en alto, y a veces cuando uno le pregunta, a veces por ahí hay un falso, ¿no? Recuerdo, se puede decir entero. Pero acá hay algo que sí deben de conocerlo esto, ¿no? Esto es a nivel de todos los médicos clínicos que hay que manejar porque el tratamiento lo dan ustedes. Nosotros solamente le mostramos las cantidades que podemos decir que hay un cuadro de acidosis, aquí hay un cuadro de alcalosis, un cuadro mixto también que es frecuente, o cuando son rebeldes estamos hablando de otros elementos y el anion gap es importante utilizarlo en estos elementos, ¿no? Que no son, salvo el lactato, los otros no son dosables, pero ya se supone que puede ser por eso anion gap. Entonces el tratamiento a veces darle al paciente que tenga un problema de ácido base, se le da bicarbonato, esto no funciona. Entonces cuando ven es otro tipo de problema que provoca la acidez. Y ahí viene. ¿Ok? Ok. Wow, las 10 de la noche. Bueno, ahí, hasta ahí nos quedamos, jóvenes. Lo que les he marcado, y se lo digo así con mucho respeto, es lo que sí deben de conocer. Y hay cosas ahí importantes, el resto pueden leerlo con tranquilidad, pero esas pruebas, las formas, los marcadores, y lo que vuelvo otra vez, la proteinuria simple, la proteinuria de 24 horas, la microalbuminuria, sí son importantes que lo conozcan. Ya se valora así el problema renal, sobre todo de diabéticos, con la microalbuminuria. Ya no se les pide una glucosa ni una orina, o sea, proteinuria en orina, ¿no? Y yo le he visto eso con los nefrólogos, bueno, esa es su valoración para ellos. Ok, buenas noches.
Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias. noches. Gracias. Ok, Gracias, doctor. Buenas noches. ya descansen, Gracias, pues. doctor. Ujú. Gracias.